Y comencemos por explicarle al ciudadano de a pie que, por un lado, no entiende quizás cuál es el pedido de los magistrados y por qué tendrían que pedir una homologación de sueldos, aún con un resultado casi negativo de parte de la población sobre la gestión del Poder Judicial. Pero este tema es muy distinto y tiene que ver más con un carácter de justicia que otra cosa, ¿no es cierto? Expliquemos un poco al ciudadano qué pasa. Bueno, queremos sintetizar en dos aspectos puntuales. El primero, nosotros llamamos sinceramiento de las remuneraciones, y el segundo vendría a ser la homologación. ¿Por qué llamamos sinceramiento? Porque, para que nos entiendan los ciudadanos de a pie, nuestro sueldo nos lo pagan en 3 cheques y deberían pagarnos como a todo trabajador en un solo cheque. Uno solo. ¿Por qué en 3? Porque simple y llanamente se ha discriminado en 3 conceptos. A un concepto se le ha puesto haber o remuneración básica, correcto. Al otro concepto se le ha consignado como bonos por función jurisdiccional y al otro concepto como gastos operativos. Pero ¿cuál es el efecto o las consecuencias de que se nos abone en 3 cheques? Lamentablemente, para los jueces y fiscales del país, esto tiene un efecto muy negativo y pernicioso, porque cuando un juez o fiscal se jubila por límite de edad o cesa por tiempo de servicio, lo liquidan con el 17%. Es decir, con el sueldo del haber. Nada más. Okay. No incluye. Es como que usted ganara 1.000 soles al mes, claro. Pero tiene 3 cheques, uno de 1.700, uno de 170, uno de 500 y otro de 350. Entonces, cuando usted lo liquida, claro, por año le pagan 170 soles. Entonces, como usted ve, hay una, digamos, hay una aberración física, una fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final, los jueces y fiscales, cuando se jubilan o cesan por tiempo de servicio, tienen que usar sendos procesos judiciales para que esos conceptos se reconozcan en su totalidad. Ahora, con respecto a ese tema del sinceramiento, ya ha habido un avance significativo, porque el Congreso de la República promulgó una ley expresamente en la que dijo: páguese en un solo concepto o en un solo cheque. ¿No? Sin embargo, ahora, no se cumple, ¿no? Esa ley ha sido suspendida últimamente para volverse a estudiar y replantear el tema. Pero en el caso puntual de los jueces, ya el tema ha sido sincerado a nivel de los jueces supremos. Ellos tienen en un solo cheque los 3 conceptos. Entonces, el Congreso dijo: bueno, hay igualdad ante la ley y todos los jueces, ya sea superiores, especializados y después letrados, tienen el mismo derecho. Y ha sido la ley. Entonces, el sinceramiento es uno de los temas que nosotros estamos pidiendo. El otro tema es el de la homologación. ¿Qué significa la homologación para nosotros? Simplemente nosotros, de acuerdo a la Constitución Política del Perú vigente y a la Ley Orgánica del Perú vigente, ¿no?, tenemos nuestras remuneraciones fijadas en porcentajes que están establecidos con el vocal supremo y a su vez con el congresista de la República. Entonces, nosotros hemos estado haciendo las reclamaciones desde hace muchos años, ¿no? Y en vista de que no han sido atendidos nuestros pedidos, hemos recurrido a un proceso constitucional, que es un proceso constitucional de cumplimiento. Y ese proceso ya ha concluido en todas sus etapas y ya constituye una... ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que se ha quedado fundado en todas las instancias, y está incluso en la página web colgada la sentencia de vista, expedida por la tercera sala civil de la Corte, y el expediente incluso ya bajó y está en ejecución de sentencia. Correcto. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se cumpla. Que en un Estado constitucional, democrático y de derecho se cumple con la sentencia. Por supuesto que se tiene que cumplir de manera racional, proporcional y gradual. Muy bien. Pablo Gamarra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y sobre la situación entonces aquí de pedir una homologación, dado el caso que estamos hablando, que el magistrado, como usted lo ha señalado, recibe 3 cheques y que al final... Eso es el sinceramiento. Eso es el sinceramiento. Sí. Eso ya está establecido. Eso y se ha estacionado. Una ley ya se estableció que debe ser así, en un solo cheque los 3 conceptos. Sin embargo, solo que se ha pedido una nueva ley en la que se ha señalado que se nombra una comisión mixta entre representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para que analicen la problemática en forma integral. O sea, vuelve a meter al tema nuevamente un asunto que aparentemente nosotros consideramos que estaba... ¿Ustedes siguen percibiendo de la misma forma sus salarios ahora? Sus 3 cheques. Los 3 conceptos. Remuneración, productividad y bonos. Okay. Sí. Bueno. Doctor, dígame, ¿el sinceramiento significa que los vocales superiores
deben ganar el 90% de lo que gana un vocal supremo. No, 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 no. Como le explicaba acá al señor periodista, el sinceramiento significa que los tres conceptos remunerativos que nosotros tenemos se nos pague en un solo cheque. El haber, los bonos y los gastos en un solo cheque. Eso no implica aumento alguno. Por el contrario, nosotros vamos a tener que tributar de la parte que no estamos tributando. O sea, ese es el sinceramiento. Y como he dicho antes, eso es totalmente pernicioso para un juez o fiscal, por cuando termina por jubilación o cese por tiempo de servicio, lo liquidan solo con el haber, que es el 17% de lo que perciben en realidad, ¿no? Entonces, los jueces y fiscales ya a la edad de 70 años tienen que transitar por los pasillos del Poder Judicial reclamando que se les considere lo que en realidad mensualmente. Ahora, el bono se consiguió el año 95 después de una junta de jueces de una sala plena y se modificó la ley de ingresos propios del Poder Judicial. Se dijo, el 70% de ingresos propios del Poder Judicial es para remuneraciones. Entonces es su remuneración, el bono es su remuneración. No había en ese momento y no había, entonces no hubo y se tomó de los ingresos propios para remuneraciones. Entonces es un concepto remunerativo. Igual los gastos operativos. Y lo que es más, incluso la Corte Suprema recientemente, en un acuerdo de sala plena, ¿no? Acuerdo de sala plena del 31 de marzo del 2011, dice literalmente que los tres conceptos son remunerativos. Y la Corte Suprema se basa en la ley de productividad y competencia laboral vigente y en el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Y la propia Corte Suprema. Es por eso que cuando se retiran van al proceso judicial sustentando con lamentablemente sí, los jueces y fiscales, porque cuando le van a pagar la pensión, le pagan solo en función al haber. Y su compensación solo se lo calculan también con el haber, ¿no? Que no es lo correcto. Y es realmente extremadamente injusto, ¿no? ¿Quiénes ganan bono de productividad en el Poder Judicial? Bueno, eufemísticamente se puso bonos por función jurisdiccional, pero todos los perciben, sino que había un concepto errado en la opinión pública de que es por producción de expedientes y cosas así. Nunca ha sido así desde que se creó, porque la ley que creó dijo literalmente lo siguiente: el 70% de ingresos propios, ¿cuáles son los ingresos propios? Lo que se percibe por las tasas judiciales, pasa a ser un concepto remunerativo y de ahí se pagan las remuneraciones a los jueces. No hay que por un expediente, por 100 expedientes. O sea, no es por productividad. Yo en 3 meses saqué 3.000 expedientes. Absolutamente nada. No tiene es igual para todos. Entonces, es exactamente igual para todos. Un mal llamado bono de, en todo caso... No, en realidad no es un bono por producción ni por propiedad, simplemente eufemísticamente alguien de la administración. Una asignación. Para nosotros es parte de nuestra remuneración, es un concepto, es como nuestro haber. Y lo ganan independientemente. Todos los jueces, desde el juez de paz, el juez especializado y el juez superior. Y lo ganaban también los jueces supremos, pero ahora ellos se ha sincerado y ellos ya no perciben bonos, simplemente está dentro de su haber. Ahora, hay un problema con los supremos, los titulares. Ellos están recibiendo alrededor de 28.000 soles mensuales. Ellos tienen una asignación especial por alta función, adicional al sueldo, ¿no? Lo que significa alrededor de 28.000 soles más o menos mensuales. aproximadamente. Ahora, ¿cómo conjugamos eso con la ley que prohíbe que nadie pueda recibir más remuneración que el presidente de la República? Lo que pasa es que ellos tienen la misma prerrogativa y el mismo rango, constitucionalmente hablando, que los congresistas y los ministros de Estado. Como quiera que los congresistas y los ministros de Estado también perciben ese concepto remunerativo, ellos también lo perciben. Correcto. En todo caso, entonces, aquí yo sí tengo una consulta muy directa y seguramente muchos oyentes estarán preguntándose lo mismo. Ustedes están viendo la homologación a la del vocal supremo. Usted nos ha dicho ahora que el vocal supremo percibe una remuneración y aparte un bono que le permite sumar 28.000 y algo por ahí. En el caso que se dé la homologación, ¿va a ser de acuerdo al sueldo que gana el supremo o sumando también este bono que suma 28.000? No, estamos pidiendo de acuerdo al sueldo que gana el supremo. Al sueldo, o sea, no estamos hablando del bono. O sea, si el sueldo del vocal supremo debe ser 18.000 soles más o menos por ahí. Son 15.600. 15.600 en base a eso. Correcto. Y eso debe ser equitativo hasta el juez de paz, ¿correcto? Claro, la ley señala que el vocal supremo percibe el haber de un congresista, ¿no? Y la ley orgánica señala que el haber de un juez superior, o antes llamado vocal superior, percibe el 90% de un juez supremo. El juez especializado o mixto, el 80% de un juez supremo.
y el juez de paz letrado 70% del juez supremo. Eso es lo que señala la ley. Ahora, ¿cuál cree usted que ha sido el tope? Porque estamos así muchos años, y creo que este año 2012 es el momento de que se han puesto las fuerzas para decir, oye, es hora, pues, ¿no? Bueno, ¿por qué han esperado tanto? No, muchas gracias por la pregunta. No es que hayamos esperado. Yo, por ejemplo, le he traído un reporte que hemos hecho el año 2007, ¿no? Esta Asamblea General, por ejemplo, en el 2007, estamos hablando de 5 años. Desde hace 5 años, porque si estamos iniciando acciones administrativas. Y en esa asamblea estuvo Luciano Cueva Chauca y Alexis López Salía, que era administrador judicial y administrador judicial. Entonces, desde ahí estamos reclamando. Incluso, mire, ve, la Constitución y la Ley Orgánica señala que nosotros debemos percibir 16 remuneraciones. Nosotros somos los únicos que percibimos 12. Y recién, hace un par de años, conseguimos nosotros, los jueces de Lima, en una gestión ante el Congreso de la República, se pidió una ley para que se nos reconociera por lo menos el aguinaldo de fiestas patrias y Navidad, ¿no? Recién a par de años. Y igual, los bonos por condición lo hemos conseguido después de muchos reclamos, igual los gastos operativos. Incluso en 2006 se nos suprimió los bonos por condición jurisdiccional porque algún sector de la administración considera que es una dádiva, que es un regalo, y no es así, es nuestra remuneración. Porque hay una gran diferencia, y yo sumo lo que dice Polo, vemos a los vocales supremos, yo los considero unos virreyes dentro del Poder Judicial, es un título personal de opinión, pero vemos realmente una discriminación total luego con los que vienen, desde superiores hasta mixtos. Yo no puedo percibir que un juez mixto esté ganando 2.500, 3.000 soles y administra justicia y tiene que tomar decisiones que son relevantes para una comunidad y para el funcionamiento de una comunidad como tal. Entonces, ante esto, no es necesario quizás que a lo mejor el presidente del Poder Judicial se siente y diga, bueno, es momento entonces de hablar las cosas claras. Bueno, mire, tan es así, lo que usted dice es tan cierto que los constituyentes establecieron las escalas porcentuales y establecieron una mínima diferencia, 100, 90, 80 y 70, porque el juez de paz letrado, su función y sus decisiones son tan valiosas, tan importantes como el juez letrado supremo. O sea, es una cuestión simplemente por cuestión de grado. Sí, pero las decisiones son importantísimas para la sociedad, para la comunidad. Son tan igual.